Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente en esta semana en su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno estar nuevamente con ustedes y permitirnos que podamos llegar a su casa, su oficina, su trabajo y el Señor pueda bendecir también el programa de hoy. Agradecemos también a la hermana Raquel por estar con nosotros hoy. Gracias. Y esperamos que juntos podamos también ser bendecidos con cada uno de los programas. No olviden que ustedes pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Allí pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, ya sea preguntas en relación al programa que estamos llevando a cabo o de algún otro tema que de pronto podamos tratar. Vamos a comenzar el programa de hoy, vamos a hacerlo con una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento, primeramente para rogar el perdón de nuestros pecados, para pedir también tu bendición en el programa de hoy. Bendice a las personas que se conectan, que tú puedas bendecir también el programa. Bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas. Tú puedas darnos también tu bendición para entender cada mensaje. Concédanos tu gracia y tu bendición en cada una de nuestras vidas. Nuestros planes están en tus manos. Bendice tu iglesia también a nivel mundial. Oramos por las personas que están pasando necesidades en diferentes lugares. Tú seas supliendo sus necesidades, fortaleciendo sus corazones. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuevamente, hermana Raquel, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en este programa y a ustedes por habernos sintonizado en el día de hoy y esperamos que juntos podamos ir hasta el final del programa, que es muy interesante. Hemos tratado hasta ahora dos partes. Hoy vamos a tratar la tercera parte del tema acerca del ecumenismo. Hemos hablado acerca del Antiguo Testamento. Hemos hablado la semana pasada acerca del Nuevo Testamento, más propiamente en los Evangelios y más en relación al ministerio del Señor Jesús, que vimos que en ningún momento hizo esos convenios de ecumenismo, pero sí llegó a las diferentes personas, no solamente a judíos, sino griegos, romanos, samaritanos y de diferentes nacionalidades, para alcanzarlos e incorporarlos también en el plan de la salvación. Y hoy vamos, como ya se anunció, vamos a ir un poco más adelante y vamos a hablar acerca de los periodos de la iglesia. ¿Así es, hermana Raquel? Sí. Los 7 periodos de la iglesia es un tiempo bastante extenso, pero en relación a lo que tiene que ver con el ecumenismo, si en algún momento de estos ha habido alguna relación con el ecumenismo. Así que, hermana Raquel, tengo aquí algunas preguntas para usted en el día de hoy. Y la primera es, en la historia del cristianismo, comenzando desde el siglo I hasta el tiempo contemporáneo, ¿encontramos alguna referencia sobre ecumenismo? Insisto en la definición del término como tal, no lo vamos a encontrar si lo buscamos en el sentido estricto del concepto. Sin embargo, la proyección contemporánea en su definición de ecumenismo, esta asociación con otras creencias, asimilación de otros valores, intento de igualización en cuanto a tendencias religiosas, es una constante creciente a lo largo del periodo del cristianismo. Muy bien, tomando esas palabras que usted dice sobre lo que significa el ecumenismo, de esa
asociación de distintas creencias religiosas con un objetivo común. ¿Encontramos en alguna referencia profética quizás que nos hable al respecto? Es muy interesante constatar que el mismo apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 enfatiza que el misterio de la impiedad está en desarrollo, pero todavía no llega a su plenitud. Pero es muy interesante la descripción que se da en cuanto a que pretende ser Dios, ser adorado como Dios, se coloca en el templo de Dios y se expresa como si fuera un Dios. Estos elementos donde son agentes externos conformándose en una perspectiva religiosa y dentro de un contexto de adoración, es una clara referencia al desarrollo del papado como tal. Así que esta es la máxima expresión, primeramente, de una asimilación entre cristianismo y paganismo, una relación de completa colaboración entre Iglesia y Estado, y como resultado una institucionalización religiosa que se desprende de los valores originales del cristianismo, y lo encontramos proféticamente justamente dentro de ese marco. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Tengo una pregunta más, y es cómo podemos nosotros obtener una enseñanza importante en relación a lo que sucedió en el pasado, a lo que es en nuestra época actual. Sí, recordemos que las Sagradas Escrituras nos explican que todo lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Así que lo que estamos estudiando en estos días, especialmente en este tema del ecumenismo, aunque son referencias históricas del pasado, nos permiten establecer la línea del tiempo y la escalación de las circunstancias. Y cuando leemos las profecías que aún están por cumplirse, constatamos que esa dinámica ecuménica y globalizante, no solamente en el aspecto político o social, sino también religioso, será la dinámica absoluta que se implementará por gobiernos e instituciones sociales y religiosas a nivel mundial. Así es, hermana Raquel, muchas gracias por esa presentación, porque ese es el objetivo por el cual estamos estudiando este tema, ¿no? O sea, en relación a la importancia de nosotros conocer, como hemos visto hasta aquí, los diferentes momentos de la historia de la Iglesia del Señor, pero ahora nos corresponde también a nuestro tiempo, o sea, cómo mantenernos, cómo poder adquirir de esas enseñanzas, como usted dice, cómo la Iglesia, los fieles mantuvieron esos principios sin comprometerlos, sin entrar en este asunto del ecumenismo como tal, ¿no? Entonces, Dios nos ayude para que esa verdad pueda seguir manteniéndose tal como es, y llevarla a otras personas, como ya lo vimos, se hizo en el Antiguo Testamento, se hizo en el tiempo del Señor Jesús, poder compartir con otras personas, con otras religiones, pero sin comprometer la verdad, sin hacer ecumenismo, sin poder comprometernos con nuestros principios, sino presentar la verdad tal cual es para que ellos también puedan ser parte del pueblo de Dios. Hermana Raquel, creo que es el tiempo para que pueda hablarnos un poco más acerca de esto y pueda ampliar la respuesta a estas preguntas. Gracias. Agradezco al Señor por la oportunidad de que podamos seguir estudiando este tema, que con su ayuda también haremos una proyección general del periodo de las 7 iglesias, que de hecho es de la historia del cristianismo como tal. Obviamente es un tema extremadamente extenso. Vamos a limitarlo específicamente a evidencias o elementos que nos permiten ver las actitudes
y las decisiones tomadas en relación al principio que estamos estudiando, del ecumenismo, de la asociación con otras creencias, fes y valores. Así pues, acompáñenos en esta presentación y con la ayuda del Señor deseamos desarrollarlo en esta área que estará enmarcada en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Pero como introducción deseamos considerar la palabra de Dios en Hechos 1:8. Si recordamos la última diapositiva del tema anterior, cerrábamos con la gran comisión evangélica de Mateo 28 y claramente el Señor apelaba a sus discípulos la predicación a nivel mundial. Ahora tenemos un detalle mayor a esta gran comisión o un elemento de estructura prioritaria, un desglose a 4 niveles de esta gran comisión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 1, en toda Judea, 2, en Samaria, 3, y hasta lo último de la tierra, 4. Este escalamiento o redistribución geográfica de las prioridades a seguir en esa comisión evangélica a cumplir estaba además enmarcada en la profecía que hemos mencionado en diversas ocasiones, como el espíritu de profecía nos detalla, acerca de las 70 semanas o 490 años que encontramos en Daniel capítulo 9. Y de acuerdo a la decodificación numérica llegamos al año 34, donde por medio de el martirio de Esteban, la persecución de los seguidores de Cristo, 3 años y medio después de la crucifixión de Cristo, el tiempo asignado a el pueblo judío queda completamente cancelado. Y el mensaje de salvación ahora no se limita más al pueblo escogido originalmente, sino que tiene su expansión al mundo. Y es interesante que esta dinámica de proyección geográfica queda muy patente en el espíritu de profecía. Se nos dice que los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, iban por todas partes predicando la palabra. Veamos ejemplos. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pedro, divinamente guiado, le explicó el evangelio al centurión en Cesarea. El piadoso Cornelio y el ferviente Pablo, convencido de la fe en Cristo, recibió la comisión de llevar la buena nueva a los gentiles de lejos. Por lo tanto, la comisión evangélica seguía ese nivel prioritario, sistemático y regular de la predicación. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos tenían un plan muy claro de evangelización. Es decir, siempre visitaban las sinagogas y posteriormente procedían a la evangelización en el sentido extenso del término. Esta dinámica la encontramos a lo largo de los periodos de estas 7 iglesias. Veamos este pequeño esquema para que tengamos una línea de tiempo que nos ayude claramente a comprender los 7 periodos que estamos estudiando, aunque fueron iglesias literales geográficamente localizadas en Asia Menor, hoy Turquía, tienen una proyección, una trascendencia a nuestro tiempo presente. Por lo tanto, tenemos la iglesia de Éfeso aproximadamente en el año 31, con el inicio del proceso, o en el 27 con la presentación del ministerio de Cristo, la elección de los discípulos, y en el 31 cuando ya los discípulos quedan por sí, hasta el año 100 donde fallece
Juan, el profeta y el discípulo amado, tenemos este primer gran periodo. Partiendo del mismo 100, nos vamos ahora al segundo periodo, Sardis, que cubre otro periodo fundamental que iremos estudiando en detalles, que ya no es el periodo apostólico, sino que es un periodo de persecución, inclusive profetizada por 10 años intensos durante la regencia del emperador Domiciano o Diocleciano, depende de las traducciones, en el periodo del Imperio Romano. Ahora bien, en el 303 llegamos a ese tercer nivel importante de la Iglesia, donde se produce un cambio muy significativo. Con el año 313 o el Edicto de Milán pronunciado por Constantino, por medio del cual el cristianismo deja de ser una iglesia perseguida, es considerada igual que el resto de las religiones y la tolerancia se permite. Nos lleva hasta el año 325 con el Concilio de Nicea y básicamente es el periodo en que la iglesia se convierte en una iglesia estatal también. Llegamos a otro periodo importante que sería la caída del Imperio Romano occidental y la supremacía papal, basado en una profecía específica de los 1260 años, a partir del 538. Esa supremacía papal lleva a un periodo denominado la Edad Media, que llega a su fase final con la Reforma Protestante. Empieza una decadencia importante, pero la Reforma Protestante incluye un antes y un después. Seguimos con este proceso con el cumplimiento de la profecía de los 1290, 1260, 1335 y el colapso del papado temporalmente, las señales de los tiempos, y posteriormente nos insertamos en los dos últimos periodos, que sería Filadelfia y la Odisea. Así que vamos a recorrer estos periodos importantes. Bien, es algo constante a lo largo de estos 7 periodos que el Señor habla: conozco tus obras. Es decir, el Señor vela, supervisa, analiza, recomienda y apela en cada uno de estos mensajes. Aquí, en este primer periodo, la Iglesia Apostólica, el primer siglo, vemos grandes elementos de alabanza. Había una intensidad de trabajo importante. Has trabajado sin desmayar. Piensen que en ese primer siglo el cristianismo llegó a todos los territorios del Imperio Romano Occidental. Y es significativo si consideramos el pequeño grupo con el cual ellos inician. Pero encontramos varios elementos significativos. Vemos que ya había evidencias dentro de la Iglesia de básicamente 2 elementos importantes. Uno, dice: no puedes soportar a los malvados. Has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que aquí vemos que había una penetración suave, rechazable, pero un intento significativo de aquellos que pretendían ser apóstoles, pero no lo eran. Pero había un sistema de salvaguardia y de protección. Tenemos otro grupo más, que son los nicolaitas, y sabemos que seguían la tradición de la filosofía griega epicúrea, por medio de la cual se decía que tú tenías que dar rienda a tu naturaleza con el fin de demostrar quién eres para después poder conseguir la conversión.
Y en ese sentido aquí se dice claramente que en este primer siglo se rechazó completamente esta doctrina, pero había dos inserciones importantes o intentos de camuflaje dentro de la Iglesia de Dios en ese tiempo. Por una parte, los que pretendían ser apóstoles, así que había una apariencia de sinceridad, de verdad, y también aquellos que introducían otras teorías. Y es muy interesante, el espíritu de profecía nos dice que en este primer periodo, en la Iglesia primitiva, el paganismo estaba insertándose, aunque fuera en una forma muy suave y sutil, a pesar de que estaba combinado con persecuciones temporales, donde fueron despojados, confiscados sus posesiones, expulsados de sus hogares a los fieles. Muchos sellaron su testimonio con sangre y fueron tratados cruelmente, tanto nobles como esclavos, ricos y pobres, eruditos o ignorantes. Así que es un periodo donde se ve cierta inserción, aunque hay una resistencia. Si lo vemos a nivel histórico estrictamente, hay dos características fundamentales. Es decir, tenemos persecución no constante, permanente, en todo el territorio del Imperio Romano al mismo tiempo, pero sí en una forma regular. Tenemos, por otra parte, desacuerdos internos y debates teológicos. Y esto ya lo encontramos en el libro de los Hechos Apóstoles y en las epístolas que le siguen. Veamos el primer nivel de persecución. Básicamente encontramos dos niveles de persecución y esto es muy significativo porque no eran únicamente los romanos como tal que no diferenciaban con absoluta certeza el judaísmo del cristianismo, pero además los judíos también perseguían a los cristianos. Por lo tanto, la presión era muy importante, es decir, había una persecución civil y había también una persecución religiosa por aquellos que antes habían sido partes de ese mismo mensaje. El martirio lo tenemos claramente especificado en las Sagradas Escrituras. Tenemos a Santiago, a Jacobo, tenemos a Pedro, tenemos a Pablo, tenemos a Esteban y muchos otros no mencionados. Por lo tanto, hay una sensación de opresión por parte civil, pero también una sistemática persecución religiosa. Ahora, ese es el aspecto externo de la situación, pero internamente, ya por la Iglesia de Éfeso nos damos cuenta que había teorías, doctrinas que se estaban insertando. El primer elemento era los cristianos judíos versus los cristianos gentiles. Y Hechos 15 nos explica el conflicto. Es decir, había una presión interna entre los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero deseaban preservar todo el judaísmo en sentido estricto y deseaban que los gentiles a su vez también se acoplaran. Así que esa tensión y ese sentido hostil y tóxico creándose en las iglesias generó el momento climático en que tenemos esa primera reunión para clarificar y definir los términos. A nivel interno tenemos también otros elementos extraños que se intentan introducir. Hemos mencionado ya los nicolaitas como los epicúreos y también tenemos el movimiento del montanismo. Y este es interesante porque enfatizaban la profecía estática y las experiencias espirituales. Era como la versión carismática de la Iglesia Apostólica y ambos extremos eran inadecuados. Se nos dice que había disputas teológicas. Cuando nosotros estudiamos las epístolas de Juan y de Pablo,
nos damos cuenta que había problemas acerca de la definición de la naturaleza de Cristo, del Espíritu Santo, de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la adoración de los ángeles, el matrimonio. Es decir, no podemos simplemente idealizar esta situación o ese periodo, sino que había realmente tensiones significativas. Pero al mismo tiempo hay un gran progreso, una gran expansión del cristianismo y también un desarrollo de la estructura de la Iglesia, ampliándose no solo a los apóstoles, sino también a los ancianos, a los diáconos, a los obispos, y se establecen diversos métodos y dinámicas para resolución de conflictos. Bien, pasemos a la iglesia de Esmirna. Es una iglesia sufriente. Es un periodo ya analizado previamente. Esa tribulación por 10 días o 10 años fue extremadamente intensa a lo largo de todo el territorio del Imperio Romano. Y ahora encontramos algo muy interesante, porque si recuerdan, en el periodo anterior se decía que tú tienes apóstoles que dicen pero no son y mienten. Aquí se nos habla de otro problema también, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense qué interesante es esta parte, ya dentro de la iglesia estaban insertos estos falsos judíos y habían conformado la sinagoga de Satanás. Si había habido una repulsa importante en el periodo anterior, no así en este. Ellos ya estaban enraizados. La tribulación y la cárcel iba a ser grande, pero la tensión interna por ese intento de insertar el paganismo en la iglesia era igual de intenso. Y este es un periodo, el de Esmirna, donde hay dolor intenso y una proyección cercana a la apostasía también muy significativa. Dice, ahora la iglesia corría un terrible peligro, nos dice Conflicto de los Siglos. La prisión, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones en comparación. Algunos cristianos se mantuvieron firmes, declarando que no podían ceder ante la sinagoga de Satanás. Otros estaban a favor de ceder o modificar algunos aspectos de su fe y unirse con cristianos y unirse con quienes habían aceptado una parte del cristianismo, instando a que este fuera el medio de su plena conversión. Fíjense qué interesante. Esto es ecumenismo en estado puro. Es decir, bueno, no seamos tan exigentes. Vamos a ver. Aceptémoslos cuando ya están más o menos han aceptado el cristianismo y el resto, pues ellos van a ir aceptando la verdad. Esto es muy interesante, dice, era un momento de profunda angustia para los fieles seguidores de Cristo. Bajo el manto de un supuesto cristianismo, Satanás se infiltraba en la iglesia para corromper su fe y apartar sus mentes de la palabra de verdad. Fíjense qué interesante. Y esto se dio cuando se permitió que se introdujera esa sinagoga de Satanás. Los no convertidos añadidos como miembros, esperando que se conviertan en un futuro cercano. Así que cedieron y modificaron algunos aspectos de la fe para unirse con aquellos que parcialmente habían aceptado. Así que este es un momento significativo. Veamos los desafíos externos y los desafíos internos de este periodo. Tenemos desafíos externos. La persecución continúa en una forma realmente significativa, especialmente por 10 años concretos, pero también hay otro desafío externo y es el desarrollo de la apologética. Esto es muy interesante porque los pensadores y escritores cristianos se denominaron apologistas en aquella época. ¿Por qué? Porque ellos pretendían defender la fe frente a estas críticas y conceptos erróneos
que los paganos acusaban al cristianismo. Así que al buscar una explicación conciliatoria, puntos de encuentro, para de alguna manera equilibrar, igualar o facilitar la creencia y las prácticas cristianas a un mundo escéptico, es cuando el platonismo, el socratismo, la base filosófica griega adoptada por el romanismo se implementa en el cristianismo, y esos son precisamente la sinagoga de Satanás. Pero, aunque la presión procedía del exterior, había desafíos internos, y nosotros nos damos cuenta que estas teorías y nuevas creencias o nuevas interpretaciones se dan en una forma muy importante. Tenemos los agnósticos. Ellos enfatizaban el conocimiento metafísico. Tenían una tendencia importante al generar diferentes perspectivas sobre la humanidad y la divinidad de Jesús. Tenemos el marcionismo, que rechazaba completamente el Antiguo Testamento y al Dios de los judíos, y consideraban que solamente el Dios del Nuevo Testamento era el que debía ser considerado, estudiado y adorado. Tenemos el montanismo, que ya había estado presente en el periodo anterior, pero ahora crea una influencia importante, y era ese elemento carismático. Es la revelación directa, dicen, del Espíritu Santo, y esto lleva a un éxtasis religioso y a expectativas apocalípticas. Así que había disputas teológicas importantes. Había desacuerdos sobre la naturaleza de Cristo, su divinidad y humanidad. Algunos inclusive rechazaron su humanidad y enfatizaron su divinidad frente a la negación de su realidad física, y esto es el docetismo. Y tenemos el adopcionismo, que simplemente lo acepta como ser humano a Dios. Así que había una gran diversidad ahora de teorías y de disputas, precisamente por haber colocado y aceptado a estos semiconversos que traen consigo el paganismo combinado con el cristianismo. Nos vamos a la iglesia de Pérgamo, ya estamos en el tercer periodo, y ahora vemos cómo se escala el momento. Fíjense, primero se dice, ¿tienes algunos? Fíjense, en Éfeso se nos dice, tú has localizado a los que se dicen son apóstoles, pero no son. Después tenemos Sardis y dice, tú tienes a judíos que no son judíos verdaderos. Y tienes ahí a la sinagoga de Satanás. Pero cuando nos vamos a Pérgamo, no tienes solo la sinagoga, dice, está la silla de Satanás. Así que ellos se empoderaron, ellos tomaron el control y se aposentaron fundamentalmente en este periodo. Dice, te aferras a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, pero estás donde mora Satanás. Dice además, tienes la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Hermanos, es muy importante que nosotros veamos la secuencia. Fíjense, en el primer periodo se dice, yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas y tú también la aborreces. En los próximos periodos dice, la tienes, pero no la aborreces. Fíjense que es interesante, aquí solo dice, yo la aborrezco. Comparen el primer periodo con este tercero. Dice, yo lo aborrezco, ya no dice, tú también aborreces la doctrina de los nicolaitas. Así que se nos dice, está la silla de Satanás. Están matando a los fieles dentro de la iglesia, porque está en contra del antipapa. Dice, tú estás donde mora Satanás.
Y fíjense qué interesante, aquí tenemos la doctrina de Balaam. Si ustedes lo recuerdan, Balaam fue contratado por Balac con el fin de neutralizar el avance y la conquista de Israel de Canaán. Y ahora Balaam, Dios le dice a Balaam, yo estoy con mi pueblo, tú no vas a maldecir, pero bueno, si quieres ir, ve, por su insistencia. Entonces Balaam va, pero él no puede maldecir, él solo bendice y lo intentan. Ahora Balaam tiene otra idea. Y entonces, ¿qué hace? Seduce a los israelitas con mujeres paganas, los invitan a festividades paganas, ellos colaboran y ahí cae la maldición. Y eso era la mezcla, el ecumenismo, la relación. Y aquí dice, tienes la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a ser un tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Así que la idolatría, el paganismo y la inmoralidad, además de las doctrinas falsas, entran oficialmente. Y aquí el Señor lo dice, y este es un periodo que el espíritu de profecía lo define muy bien. Dice, contra la iglesia anterior no se pronunció ninguna palabra de condenación. La persecución siempre está calculada para mantener la pureza de la iglesia e incitar a sus miembros a la piedad y a la santidad. Pero ahora, en el periodo de Pérgamo, llegamos al periodo de la iglesia de Pérgamo, cuando, y esto es muy importante, comenzaron a obrar influencias que introdujeron errores y males en la iglesia. Fue un periodo en el que sus verdaderos siervos de Dios tuvieron que luchar, fíjense lo importante ahora, contra un espíritu de política mundana. Esto es muy interesante. Es decir, como se quería terminar la persecución, como había el apoyo civil, como la iglesia cristiana estaba siendo reconocida, bueno, pues creemos un punto de encuentro y entonces ahora hay una cesión, ahora hay compromiso. Por el beneficio del Estado se ceden las verdades. Y en este sentido vemos aquí la aproximación entre el poder religioso y el poder político en una forma sistemática e importante. Veámoslo en perspectiva interna e externa. Tenemos la religión oficial. Sabemos que desde el edicto de Milán del 313 empieza un acercamiento con el Estado. Posteriormente, Constantino ya en sus últimos momentos dice que se convierte al cristianismo y a partir de ahí hay una influencia importante del romanismo pagano dentro del cristianismo. De hecho, en el año 380, con Teodosio I, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Y lo que implicó un cambio importante en la relación de la iglesia con el Estado. Sería una iglesia que sirve al Estado, que es utilizada por el Estado. Así que en el siglo XIV y XV hay debates intensos sobre disputas doctrinales, una sobre la naturaleza de Cristo. Tenemos también el tema del Espíritu Santo en el Concilio de Nicea en el 325. Tenemos el desarrollo de un movimiento monástico, es decir, un elemento de aislamiento ante esa inserción tan agresiva, tan creciente y tan intensa de concilios, acuerdos políticos, religiosos, y la estructura de la iglesia se desarrolla de una manera jerárquica y centralizante. Y ahí tenemos en el 538
cómo el obispo de Roma es declarado la cabeza visible del cristianismo. El cargo de obispo ahora no solo tiene un poder netamente religioso y de servicio, como encontramos descrito en las epístolas del Nuevo Testamento, sino que además tiene un liderazgo cívico, político, además de religioso. Y la fusión de la Iglesia y el Estado tiene un impacto absolutamente negativo, conduciendo a esta inserción clara de religiones paganas tradicionales en el cristianismo. Vamos a la iglesia en Tiatira. Este es un periodo muy importante, pero de gran decadencia. Estamos hablando de elementos como, dice, permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer carne sacrificada a los ídolos. Recuerden, este pensamiento está relacionado con la doctrina de Balaam, que lo teníamos en el anterior. Dice, pero ahora tú lo permites que esto se haga, que enseñe, que profetice y que seduzca para el paganismo y todo tipo de práctica idolátrica e inmoral. Y algo más interesante aún dice, a cuantos dice, y esto es muy interesante, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Así que aquí tenemos dos grupos, vosotros, la mayoría, y los demás. A cuantos no tienen esta doctrina, así que están en este periodo, pero ellos no aceptan esta doctrina de Jezabel. Y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, os digo, no os impondré ninguna otra carga. Esta es la máxima oscuridad del periodo del medievo, de la Edad Media. Formaban parte, pero no colaboraban con. Fíjense que esto es muy interesante porque dice, tenéis la mayoría y los otros. Todos están en ese periodo, pero ellos no tienen esta doctrina y no quieren ser parte. Veamos cómo el espíritu de profecía nos lo explica. Esta iglesia es la única que recibe elogios por su progreso espiritual, a pesar de que tolera. Pero así como en la iglesia de Pérgamo, las circunstancias desfavorables no justifican las falsas doctrinas en esta iglesia. Ningún trabajo, caridad, servicio, fe o paciencia puede compensar un pecado similar. Por lo tanto, se le reprende por permitir que un agente de Satanás permanezca en medio de ellos. Así que a pesar del vicio prevaleciente, incluso entre los líderes de la Iglesia romana, su influencia parecía aumentar intensamente. Es justo ahora en que hay movimientos para la reforma dentro de la iglesia. Fíjense que esto es muy importante. Dentro de la iglesia. Ahí tenemos a los valdenses, a los lolardos, a los hermanos checos. Tenemos cantidad de fieles que están en Tiatira, pero ellos no creen esa doctrina. Y esto es, estamos entre el siglo 11 y 12, donde hay un intento de reformar. Es decir, estos fieles creían que se podía producir un cambio, que se podía abordar la corrupción dentro de la iglesia y debería eliminarse todo este nivel de corrupción política y religiosa. Se forman también órdenes religiosas, como por ejemplo los capuchinos y los oratorismos, que intentan que se haya una purificación del ministerio, pero serían los valdenses especialmente que son activos antes de la Reforma Protestante y allanan el camino para el protestantismo. Ellos no aceptan la doctrina dominante, ellos se limitan a las escrituras, la transcriben, la distribuyen, la traducen y se involucran. Ellos son los primeros que hacen traducciones a lenguas comunes, no solamente al latín y al griego.
y de esta manera ellos están siendo los preparadores del camino para el gran movimiento reformador del protestantismo. Es interesante que el poder papal se encuentra en su máxima cima. Es el momento cuando se dan las cruzadas, cuando esa relación de poder religioso con poder civil y el uso de la fuerza del ejército, se dan estas grandes cruzadas contra el imperio musulmán, intentar recuperar Jerusalén y los territorios anteriores judíos y cristianos. Las cruzadas se convierten en un genocidio masivo en este periodo medieval. También se fuerza la cristianización a los pueblos escandinavos. Es la gran conversión de los vikingos, la de la Europa del Este y la región del Báltico, y es por conquista militar y por imposición. Tenemos conversiones forzadas en todos estos nuevos territorios de Europa central, norte y del este, que no se había dado hasta entonces, siempre por la fuerza y usando el poder político. Eso es justo, esos momentos críticos en este periodo. Llegamos a la iglesia en Sardis, y la iglesia de Sardis es justo ese momento donde se da la gran reforma protestante, pero decae poco después de la muerte de los grandes reformadores como sería Lutero, Calvino, Zwinglio. Y ahora el Señor dice, tú tienes el nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Y dice, vigila y fortalece lo que queda, que está a punto de morir. Así que la verdad que había sido dada casi estaba perdiendo todo su efecto. Veamos cómo el espíritu de profecía lo analiza. Así, el mismo espíritu por la reforma se fue extinguiendo gradualmente hasta que la necesidad de la reforma en las iglesias protestantes fue casi tan grande como la iglesia romana en tiempos de Lutero. Fíjense que entonces el Señor intervino, se da la reforma protestante, pero ahora empieza ese periodo de decadencia. Dice, existía el mismo estupor espiritual, el mismo respeto por las opiniones humanas, el mismo espíritu de mundanalidad, la misma sustitución de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Y eso es exactamente ecumenismo. El orgullo y la extravagancia se fomentaron bajo el disfraz de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. Así se degradaron los grandes principios por los que Lutero y sus colaboradores habían trabajado y sufrido tanto. Así que ese intento de reforma llega a un periodo de decadencia importante. Veámoslo primero con la fragmentación del protestantismo, y esto es muy importante. Es decir, se da una diversificación del protestantismo. Es decir, tenemos el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y otras muchísimas sectas más pequeñas. Se produce una fragmentación y cada una de ellas con elementos significativos. El movimiento bautista, porque enfatizaba el bautismo de adultos. El movimiento presbiteriano, que consideraba la estructura organizativa y jerárquica como fundamental. Tenemos a su vez más tarde el metodismo, estudiar la Biblia metódicamente. Entonces, estos grupos a menudo diferían en su comprensión de los sacramentos, pero todos ellos traían consigo la herencia de la Iglesia Católica. Si uno va a una iglesia anglicana o la iglesia inglesa,
cuando Enrique VIII se separa del catolicismo porque el Papa no le concede la nulidad del matrimonio con la princesa de Castilla que se casó él, porque no le daba un hijo y solo le dio una hija. El Papa le dijo, bueno, ella no es infértil, ella te ha dado descendencia, pero no un varón. Entonces no le concedió la cancelación o anulación del matrimonio y él se separa, pero asume la mayoría de las creencias, entre ellas la inmortalidad del alma, la práctica del domingo, etc. Así que en estas fragmentaciones del protestantismo siguen en forma significativa la mayoría de estas creencias del catolicismo. Hay excepciones significativas como los anabaptistas, los cuales solicitaban reformas sociales, cambios radicales en la estructura religiosa e interpretación de las Sagradas Escrituras, y esto generó conflictos con las autoridades católicas y protestantes, y serían estos también los que a su vez huyen de Inglaterra, van a Holanda y formarían después el asentamiento en los Estados Unidos de América. En este momento también se da el ascenso de los poderes protestantes. Fíjense que era muy interesante que hasta entonces eran poderes católicos los que se convirtieron en grandes poderes coloniales, como eran Portugal y España, por ejemplo. Pero ahora surgen poderes protestantes como los ingleses, la corona inglesa, los holandeses. Es decir, hay una revuelta de Holanda donde ellos se independizan de España, Holanda y Bélgica, y forman dos países diferentes, fundamentados en este conflicto también religioso. Así que hay un ascenso de los poderes protestantes. También el control del territorio de lo que hoy es Alemania en extensión hacia el este de Europa como territorio protestante. Esa expansión colonial por nuevos poderes protestantes se declara por Inglaterra, los Países Bajos y especialmente en Norteamérica, donde sin la presión política ellos pueden desarrollar estos principios. Así que esta transferencia crea y da las condiciones para el posterior desarrollo del país de Estados Unidos, descrito claramente en Apocalipsis 13. Por lo tanto, esto es realmente importante en este proceso. Así que, cómo el catolicismo se unió con el Estado para imponer, igual el protestantismo a su vez lo hizo. Llegamos al periodo de Filadelfia y estamos justamente entre estos grupos y esta fragmentación del protestantismo en combinación con todo tipo de doctrinas, pero enmarcados especialmente en un nuevo periodo. ¿Y cómo podemos definir que es un periodo tan importante? Es por los términos usados. Se nos dice que hay una llave y que hay una puerta abierta y otra que se cierra. Es interesante definir a este periodo, dice, tienes poca fuerza. Es decir, no eran muchos en número y también eran relativamente inseguros en su nueva proyección. Pero fijémonos cómo sigue la dinámica de previos periodos. El versículo 9 de Apocalipsis 3 dice: «He aquí yo haré que de la sinagoga de Satanás se acerquen los que dicen ser judíos y no lo son». Fíjese qué importante. Estamos con la sinagoga de Satanás desde el segundo periodo y ahora vuelve y se presenta aquí. Dice, entonces va a haber una inserción de elementos que son verdaderos porque se ha abierto una puerta nueva, pero también va a haber otros elementos. Y anuncia que hay una hora de prueba. Veamos el espíritu de profecía.
La palabra Filadelfia significa amor fraternal y expresa la posición y el espíritu de quienes recibieron el mensaje adventista hasta el otoño de 1844. El gran despertar religioso de principios del siglo XIX, fruto del estudio de las profecías, culminó en el movimiento adventista. Hombres de todas las denominaciones estaban convencidos de que la venida de Cristo estaba cerca. Al salir de las diversas iglesias, dejaron atrás nombres y sentimientos sectarios y todos sus corazones latieron al unísono al unirse para dar la alarma a las iglesias y al mundo. Fíjense qué interesante, porque en la iglesia de Filadelfia tenemos dos momentos. En 1818, William Miller empieza a estudiar a cabalidad las Sagradas Escrituras y decide que no quiere considerar doctrinas, dogmas o teología. Su Biblia y una concordancia. Listo. Y leer versículo tras versículo y no pasar de uno a otro hasta que tenga la comprensión profunda del significado. Bien, llega Daniel 8:14 y ahí se hace una pausa importante. El santuario será purificado. Eso era una novedad, eso era un elemento sorprendente. Y además había una profecía numérica, la mayor, la más intensa en el tiempo, 2300 tardes y mañanas. En 1831 oficialmente se decodifica y publica y anuncia y predica Daniel 8:14 con Daniel 9, las 2300 tardes y mañanas. Eso fue una apertura de puerta como nunca jamás. Pero ¿qué ocurre? Se produce un énfasis tan grande de la segunda venida de Cristo para octubre 22 de 1844 que eso genera un rechazo en las iglesias protestantes. Y los metodistas, los bautistas, congregacionalistas expulsan a los así llamados predicadores del adventismo que la inminente venida de Cristo. Y el problema más grave se da cuando no ocurre nada visible. El 22 de octubre de 1844. Entonces la burla, el escarnio, el desprecio crece a medidas muy, muy expansivas. Y se da ese periodo de prueba. La hora de prueba se da en dos fases. La primera cuando son expulsados de sus iglesias y la segunda cuando el Señor Jesús no viene en la forma en que ellos lo habían predicado. Y ahora eso no ocurre el 22, pero el 23 el Señor les da una revelación el 23 de octubre con Hiram Edson, justo el día después, donde él percibe la visión de Cristo cruzando del lugar santo al lugar santísimo en ropas sumos sacerdotales. Y la relación con Levítico 16, el día de la expiación. Claridad absoluta del término. Pero habían adoptado de la sinagoga de Satanás todavía la explicación de que la tierra era el santuario a purificar. Así que en la iglesia en Filadelfia tenemos segunda venida inminente y literal de Cristo. Tenemos énfasis en la profecía bíblica. Esto era algo completamente novedoso. El estudio sistemático de Daniel, de Apocalipsis, el énfasis en la venida de Cristo. Una proyección hacia el santuario celestial olvidado por centurias. También se relaciona con una reforma social, porque se menciona la templanza, los movimientos abolicionistas, eran parte de ese importante mensaje. Y esto tiene un gran atractivo para aquellos que amaban la verdad, y se da ese gran movimiento adventista primero, o primer movimiento adventista, de 1831
a 1844, y de 1844 en adelante tendríamos el segundo movimiento adventista, los fieles que quedan después del gran chasco. Pero en ese periodo se dan sociedades voluntarias para promover la religión, por ejemplo, Sociedad Bíblica Americana, 1816, la Unión Americana de Escuelas Dominicales, 1824, Sociedad Americana de Tratados, 1825, Sociedades para la Promoción de la Templanza, 1826, especialmente en contra del alcohol, la Sociedad Americana Antiesclavista en 1833, y algo muy importante, que ahora tiene un impacto significativo y nos recuerda la Reforma Protestante, es el uso de las publicaciones. Recordemos que ya con los valdenses se empieza a traducir a lengua vernácula, también los ingleses reformadores empiezan a traducir al inglés, también lo hacen algunos franceses, pero en este momento también se dan publicaciones en revistas, en murales, en folletos que se distribuyen en estas conferencias organizadas y en los campamentos. Y ahora llegamos a la iglesia de la Odisea, justo ahora después del 22 de octubre de 1844. ¿Y por qué se marca esa clara diferencia? Porque la puerta sigue abierta, pero recordemos que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y era pobre y era oprimida y débil. Ahora encontramos que esta es una iglesia empoderada, en una forma completamente equivocada. Dice, ¿cómo se considera? Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, así que estaba completa en sí misma. Un auto complaciente visión de sí mismos, que era contrario a la perspectiva de Dios, que dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ahora el Señor le da consejo, compra oro refinado en fuego, vestiduras blancas para que no estés desnudo, unge tus ojos con colirio. Y dice el Señor, va a haber represión, va a haber reprensión, va a haber disciplina para que te arrepientas. Pero el versículo 20 dice algo muy importante. Dice, volvemos con el tema de la puerta. Fíjense que esto es muy importante, porque en Filadelfia Dios dice, yo tengo la llave y yo he cerrado una puerta y he abierto otra. Aquí hablamos con la puerta, pero esta puerta está cerrada, ya la han cerrado la puerta cuando Dios dijo, si yo la abro nadie la puede cerrar. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta. Así que hay un cerramiento de la doctrina. Sabemos que tiene una proyección especial, tiene que ver con nuestro corazón también, pero cuando seguimos con el simbolismo de la puerta, se había cerrado la revelación de la verdad, la práctica de la verdad. Y Dios dice, ahora dice, no es que eres débil y eres poco, si alguno, hermanos, de poco vamos a la condicionalidad de quizás alguien. Ya no hablamos ni en plural de pocos, solamente alguno. Vemos la gravedad de estas circunstancias, veámoslo en el espíritu de profecía. Tales fueron las trascendentales verdades que se abrieron ante quienes recibieron el mensaje del tercer ángel, porque se predicó el primer mensaje angélico y el segundo mensaje angélico hasta otoño de 1844. Después de eso se inserta el tercer mensaje angélico, proclamación del segundo advenimiento hasta el final de los tiempos en 1844. Mensaje del tercer ángel, se nos dice, lo recibieron, vieron explicada su decepción y la esperanza y el gozo volvieron a animar sus corazones. La luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro. Y supieron que Dios los había guiado mediante su providencia infalible, pero se enorgullecieron de esa verdad. Ahora, con renovado valor y una fe más firme, se unieron para dar la advertencia del tercer ángel. ¿En qué consistía? La Biblia y la Biblia sola. Volvemos a ese principio de la Reforma Protestante. La Biblia sería la única autoridad en materia de fe y práctica, y estamos
ya en nuestro periodo. Pero ahora se enfatiza la ley y el sabbat o el sábado bíblico, porque al permanecer la puerta abierta y el santuario y el el santísimo, entonces se hace una proyección de la ley de Dios y del sábado a un nivel tan plenipotenciario que no había sido conocido hasta entonces. También se clarifica el estado de los muertos, porque al estudiar la venida de Cristo se estudian las resurrecciones. Y no es que no que uno muere y se va al cielo, queda en la tierra y resucita. La segunda venida de Cristo se enmarca en una estructura profética específica, clarificación de las señales de los tiempos, de los elementos que enmarcarían la venida de Cristo como literal, visible y corporal. El juicio investigador crea una nueva proyección de examen y de reflexión profunda que determina la fidelidad. Además, se introduce otro elemento que parcialmente se había desarrollado en el periodo previo de Filadelfia sobre el estilo de vida y de salud, el rechazo al tabaco, al alcohol, nueva perspectiva nutricional y nuevas medidas sanitarias. Y se enfatizó la separación de la Iglesia y el Estado. Abogaron estrictamente, claramente y oficialmente en 1863 por la separación de las instituciones religiosas y gubernamentales en una manera fundamental y específica, pero veremos que esto llegó a un punto de declive significativo. Por lo tanto, veremos una inserción en próximas presentaciones de cómo estos principios fueron degradados, olvidados y hasta cierto punto cerrados dentro de esta estructura. Y hasta aquí hemos considerado elementos importantes de ecumenismo dentro de este extenso periodo de desarrollo del cristianismo, y el tema de la Iglesia de la Odisea tendrá una exposición mucho más extensa en posteriores presentaciones. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por esa amplia explicación de todo lo relacionado con los 7 periodos de la Iglesia, que es un asunto de un periodo bastante extenso como tal, pero de acuerdo a lo que usted ha presentado, en cada uno de esos periodos hubo también dificultades y cómo ellos podemos decir entonces participaron de ecumenismo como Sí. tal. O sea, Lamentablemente. esa es la realidad. Sí. O sea, porque como esa verdad preciosa, esa verdad pura que estaba al comienzo de la iglesia se fue perdiendo. ¿Por qué se fue perdiendo? Porque entonces se aliaron con asuntos de ecumenismo, o sea, participar con el mundo como tal, y como ya se vio uno a uno en el periodo de cada periodo de la iglesia, como ellos comprometieron la verdad, en otras palabras, porque al ceder, al permitir, como se dijo desde el mismo periodo de la iglesia de Éfeso, en el cual se nos hablaba acerca de cómo el principio de esa verdad que se había dado al comienzo, ahora ellos permitieron que los que se llamaban judíos, pero que no lo eran, entonces comenzaran a enseñar otras cosas diferentes. Pero lo interesante que podemos decir de todo esto, y como conclusión, podemos decir es que siempre el Señor tuvo personas fieles. En cada uno de esos periodos, siempre hubo esas personas que se mantuvieron de parte del Señor, que no negaron la fe, aún con la misma muerte, como en los periodos quizás de Esmirna, el periodo también de Pérgamo, en el cual ellos tuvieron que sufrir, tuvieron que pasar por dificultades,
y poder ver que para defender la verdad, para mantener los principios, tenían que hacerlo con la misma muerte. Este es un llamado también para nosotros, porque vamos a ver que seguramente en el último tiempo, dentro de esta situación del ecumenismo, Satanás buscará la forma para que nosotros también, igual como en esos periodos de la iglesia, podamos negar la fe y podamos introducir quizás falsas verdades, asuntos erróneos para contaminar la fe pura de la iglesia. No sé si teníamos algo más como resumen. Bueno, yo creo que es importante que simplemente no consideremos estos periodos con una lectura rápida, sino que veamos que los términos como la sinagoga de Satanás lo tenemos al principio y lo tenemos en las áreas finales también. Entonces hay una dinámica constante que se va reiterando y simplemente va creciendo. Así que el ecumenismo es algo muy sutil, es algo realmente penetrante, infiltrante y quizás inclusive algunos con buenas intenciones. Vamos a facilitar el proceso y vemos que así fue inicialmente. Se intentó, bueno, no le vamos a ser tan estrictos con los paganos, sino que ellos se inserten o de otras denominaciones y después con el tiempo ellos ya se van a componer. Es exactamente al contrario. Así que aunque pueda haber cierta buena intencionalidad al principio, es una apostasía disfrazada y filtrante en la iglesia. Así que la verdad bajo ninguna circunstancia puede ser comprometida. Así es, y es como muy atractivo, ¿no? Porque cuando nosotros miramos los periodos de la iglesia, por ejemplo, en tiempo de Constantino, era muy atractivo el asunto, porque era tener ya una iglesia no perseguida, con dificultades quizás económicas, con situaciones difíciles, y ahora ver una iglesia que podía estar arriba, con el emperador, con todas las personas que estaban introduciéndose, pero ahí estaba el problema, porque esto iba a traer lo que Satanás quería, que la verdad fuera cambiada, que los principios de la Biblia fueran quitados y fueran colocados otros asuntos del paganismo, y eso sucedió. Así sucedió. Entonces, solo que hubo personas que se mantuvieron de parte del Señor, como ya lo dijimos, y esos siguieron siendo la iglesia de Dios, siempre en cada uno de los periodos. Hay una persona, estaba siguiendo aquí alguna de las personas que han participado con nosotros, y hace un comentario acerca del ecumenismo en relación a Apocalipsis 18, que nos habla de guarida, de todo espíritu inmundo. No sé si en algún momento vamos a estudiar esa parte. Sí, sí. Entonces, para la persona que nos sigue, vamos a mirarlo, creo que la próxima semana. Sí. Vamos a ver un poco sobre lo que tiene que ver con el ecumenismo, y especialmente como señal del último tiempo. Si es así, como una señal del último tiempo, tiene que ver en la profecía el ecumenismo. Entonces es bastante interesante del cuidado que tenemos que tener para no comprometer los principios del Señor. Así que estamos invitados, hermana Raquel, la invitamos para la próxima semana. Gracias. Para que nos pueda compartir esta parte tan importante en relación a las profecías, también sobre el ecumenismo para nuestro tiempo. Así de que muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, hermana Raquel. Vamos a terminar con una oración. Gracias. Padre nuestro en los cielos, ante ti nos postramos con agradecimiento y alabanza, porque en tu palabra incluyes una riqueza inmensa de verdades que han ocurrido en el pasado y que deben ser de enseñanza y orientación para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu verdad, tal cual está dada en tu palabra. No asumamos creencias, ideas o interpretaciones que están fuera de la Biblia y el espíritu de profecía.
Ayúdanos a mantener una mente pura, sana, ser ungidos con el colirio del Espíritu Santo para tener esa visión que solo tú puedes dar, para tener distinción de espíritus y perseverar en la práctica, en el conocimiento y en la divulgación de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente muchas gracias, hermana Raquel, por habernos acompañado en el día de hoy, y a ustedes muchas gracias por haber participado con nosotros, y no olviden que ustedes pueden también compartir la información para que otras personas lo puedan tener. Igual los que estén interesados en tener el material pueden escribirnos al correo ya mencionado para que se les pueda compartir. Muchas gracias, y agradecemos también al Departamento de Multimedia por hacer posible también la transmisión del programa.